La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 1, el ministerio de Pablo en Corinto. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Qué alegría poder tener con nosotros a ustedes, nuestra querida audiencia, a un nuevo estudio trimestral de la Biblia a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y hoy Pastor Jorge Luis Rodríguez me acompaña, Pastor, comenzando las cartas del 1 de Corintios y 2 de Corintios. Así es, Delín, estamos muy contentos de compartir cada semana, cada trimestre, especialmente hoy que estamos empezando un trimestre nuevo, con ustedes un estudio semanal de la Escuela Sabática. Escuela Sabática, pero es más que todo la guía de estudio de la Biblia. Es un programa de la Iglesia Adventista donde cada trimestre toda la iglesia en todo el mundo estudiamos el mismo libro o el mismo tema de la palabra de Dios. Y aquí en Más de tu Palabra, pues precisamente nos damos cita cada semana para darte un poquito más de la palabra de Dios. No solamente repasar lo que dice la guía de estudio, sino darte algún detalle adicional, algún poquito más de contexto, algo que puede ayudarte a crecer en tu estudio y en tu relación con el Señor. Y como tú dijiste, hoy empezamos un nuevo trimestre. Y este nuevo trimestre trae consigo pues un nuevo tema de estudio. Trimestre pasado vimos cómo crecer en la relación con Dios o cómo conocer a Dios. Ahora vamos a enfocarnos en 2 libros de la Biblia, 2 cartas de la Biblia, 1 y 2 a los Corintios. Y aquí Deilín siempre estudiamos, y solo para que la gente sepa, ¿verdad? Porque siempre estudiamos el 3 en 1. ¿Puedes mostrar el 3 en 1? Sí, tenemos recursos para estudiar, exacto. Es una guía de estudio de la Biblia. Yo siempre uso el 3 en 1 porque tiene la lección, el repaso de la lección propiamente dicho, las notas para el maestro y también el material auxiliar. Pero IATPA también prepara el mismo estudio en distintos formatos. Por ejemplo, está la edición para el maestro, que la tengo acá conmigo, que es solamente el repaso de la lección y las notas para el maestro. Este no tiene el libro complementario. Está, por supuesto, la edición del alumno, que es solamente la edición del alumno. Este no tiene notas para maestro, pero es muy útil también. Y si usted, al igual que yo, tiene problemas de visión, ¿verdad? Tenemos la lección del alumno, la edición del alumno en formato letra grande, letra gigante, pues para personas, repito, como yo, ¿verdad? Que tenemos problemas serios de la vista. Pero, por supuesto, sin ánimo, ¿verdad?, de denigrar ninguna de las ediciones anteriores, preferimos siempre usar el 3 en 1. Es mi favorito, Pastor. Y es el que tiene más material, o sea, como su nombre lo indica, 3 libros en 1. Y antes de que tú incluso ores, ya, ¿verdad? Yo siempre trato de en la primera lección compartir con las personas qué recursos yo utilizo o voy a utilizar este trimestre para profundizar en el estudio de la Biblia, porque el folleto, como le decimos, o cartilla, si nos ves desde Centroamérica, es una guía para estudiar la Biblia. Así que tú puedes, además de la guía, utilizar otros recursos. Por supuesto, Hechos de los Apóstoles, no puede faltar, de Ellen G. White. Y yo tengo aquí conmigo la Biblia de Andrews, publicada por IATPA, que tiene unas notas excelentes, sobre todo cuando tienes que compartir la Biblia. O sea, solo con la Biblia tienes aquí las notas que te guían y te orientan en qué parte del libro estás, cuáles son los temas que se está tratando. Y como no puede ser de otra manera, tengo acá conmigo el comentario bíblico Andrews. Este es el tomo del Nuevo Testamento, aunque también está disponible ambos testamentos en un mismo tomo. Son algunos de los recursos que vamos a utilizar este trimestre para profundizar en las cartas de Pablo a los Corintios. Como ves, tenemos a disposición para ti todos estos recursos. Pastor, si un amigo que nos está viendo le gustaría adquirir estos recursos, ¿cómo puede adquirirlos? Si estás en Centroamérica, Panamá, Colombia, Venezuela o el Caribe, pues simplemente accede o acércate a la librería IATPA más cercana. Si nos está viendo desde Estados Unidos, entonces entra a la página web iatpa.org y ahí puedes adquirir tus libros, envío a todos Estados Unidos.
Y si estás fuera de estos lugares que mencioné, estamos orando mucho por ti. No, bueno. No, también tiene este programa. Puedes también, exacto, también de este programa. No, hay servicios que tú puedes a través de internet hacer que el pedido, que el libro llegue a tu país, aunque no estés en uno de los países donde tenemos librería. Así que no hay excusa para no estudiar la Biblia este trimestre. Y la idea es eso. Este programa tiene como objetivo que juntos estudiemos la palabra de Dios a través de la guía de estudio de la escuela sabática. Conéctate cada semana porque cada semana estudiamos una lección y bueno, la idea es que tú compartas también tus estudios personal a través de los comentarios. El pastor Jorge Luis Rodríguez, el pastor Vladimir Polanco, el pastor Saúl Ortiz, la señora Mónica Díaz y mi persona hemos estado muy atentos de cada comentario que hacen, de cada pregunta, así que no les dé pena. Usted allí comparte su interpretación, su opinión. Su pregunta. Y su pregunta. Así que estaremos muy atentos. Antes de comenzar, antes de orar, me encantaría que tú puedas regalarnos un like. Si has sido una persona que nos ha acompañado en trimestres anteriores, en estudios anteriores, ¿qué te ha parecido este repaso? ¿Qué te ha parecido este programa? Es importante para nosotros que nos dejes tus comentarios. Y si eres una persona que por primera vez estás con nosotros, también deja tus comentarios. Queremos conocerte, queremos saludarte. Tal vez escriba, los estoy viendo por primera vez, me topé con ustedes, soy de tal lugar, de tal ciudad. Por favor, también coméntanos. Y si tú ves que este tema de Primera de Corintios te es interesante, si quieres conocer y profundizar y quieres compartir con un amigo esto que estás aprendiendo, por favor, compártelo, dale share y compártelo con tus amigos, con tus familiares y con una persona que lo necesite. Ahora sí, pastor, estamos listos para comenzar con este estudio, las cartas a los Corintios. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, en esta hora nos ponemos en tus manos para estudiar juntos tu palabra y que tu Santo Espíritu pueda penetrar en cada mente para poner en práctica todo lo que hoy vamos a aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, me encanta cómo Pablo, a través de estas cartas, no está escribiendo teoría, sino que está escribiendo o está respondiendo a un problema real de la iglesia de los Corintios. Una iglesia que para aquel entonces estaba muy influenciada por la cultura. Háblanos un poco, ¿qué era Corintio? ¿Cómo era esa cultura? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Muy bien. De hecho, cuando vemos una carta, y yo creo que esta es ya la tercera vez que en este programa tratamos una carta. Creo que hace unos trimestres vimos Filipenses y Colosenses, y me parece que hace 1 o 2 años vimos Efesios, si no me equivoco. Y ya yo parezco un poquito disco rayado, pero como a la gente se le olvida, yo lo voy a repetir. Cuando uno lee, la Biblia, es la palabra de Dios, pero cada libro de la Biblia tiene su peculiaridad. Y muchas veces esa peculiaridad incluye un género literario distinto. No es lo mismo leer una poesía que leer una historia. No es lo mismo leer una profecía que leer una carta. Entonces, aunque estoy leyendo la Biblia, aunque es la palabra de Dios, en estas porciones que leeremos en estas próximas 13 semanas forman parte de 2 cartas. Entonces, ya de por sí, una carta tiene una naturaleza propia. Por ejemplo, yo siempre uso este ejemplo. Leer una carta es escuchar la mitad de una conversación telefónica. Lo dijiste Lo dije con Filipenses y Colosenses. Entonces, yo estoy leyendo la mitad y vamos a ver eso más adelante porque es clave para entender Corintios. Yo estoy leyendo respuestas, pero no tengo la pregunta. O muchas veces veo la pregunta y nunca sé o no sabré cuál fue la respuesta, como fue el caso de Efesios, por ejemplo. Y siempre es muy importante también entender ¿qué grupo de personas recibió esta carta? En este caso estamos hablando de la iglesia de Corinto. Corinto ha sido tradicionalmente una ciudad muy importante del mundo antiguo. Quiero resaltar que la ciudad de Corinto a la que Pablo escribió sus cartas, y donde el evangelio llegó, según Hechos capítulo 18, que hay que leer Hechos 18 para entender primera y segunda de Corintios, no es la Corinto tradicional. La primera ciudad de Corinto fue destruida en el año 145 antes de Cristo por el general romano o cónsul Lucio Munio. Y este general destruyó la ciudad, la dejó arrasada en ruinas, y luego esta ciudad fue reconstruida por Julio César en el año 44 antes de Cristo. Así que cuando Pablo escribe la carta, posiblemente en el año 55 después de Cristo, o en la década de los 50 después de Cristo, la ciudad tenía apenas 90 años de haber sido refundada y Julio César la reconstruyó como una colonia romana. ¿Por qué?
Porque Corinto estaba ubicada en una zona geográfica estratégica. Forma parte de lo que se le conoce como el istmo, istmo de Corinto. Era una ruta comercial que permitía el tráfico marino entre el norte y el sur. Y en muchos casos era más fácil pagar los impuestos que la ciudad cobraba para transportar mercancía de un puerto a otro que arriesgarse por otras rutas comerciales que podían ser más peligrosas. Y esto generó que Corinto fue una ciudad muy interesante. Por ejemplo, al haber sido fundada apenas refundada, vamos a decirlo así, refundada 90 años antes de Pablo escribir las cartas, no era una ciudad que tenía una aristocracia definida. O sea, en otras ciudades como Roma, por ejemplo, ya usted tenía familias que habían sido importantes durante generaciones y que tenían nombre. Como esta era una ciudad relativamente nueva, quien mandaba en la ciudad era quien tenía dinero. El empresario poderoso, porque no había tenido el tiempo de desarrollar una aristocracia propia como otras ciudades. Y otra cosa, venían de dos culturas, era greco-romana. Era una ciudad que mantenía muchos, bueno, en realidad, un detalle, paréntesis, militarmente el imperio romano conquistó al imperio griego, pero culturalmente hablando, los griegos conquistaron a los romanos. O sea, los romanos conquistaron el imperio griego, lo que había sido el imperio griego, pero fueron absorbidos culturalmente por la cultura griega, aunque mantuvieron el idioma latín, pero durante muchos siglos se habló griego, y el griego era el idioma de comercio, aunque los romanos mantuvieron el latín. Corinto también era una ciudad, o sea, al ser un centro comercial, eso llama dinero. Y muchas personas de varias partes. Y mucha gente. Como era una ciudad que no tenía, repito, una aristocracia definida, cualquiera podía llegar a Corinto y hacerse grande, hacerse una persona importante si tenía la habilidad. Entonces, usted tiene que en Corinto había una clase artesanal, por ejemplo, que los artesanos en otras ciudades eran de la clase baja, pero muy poderosa, muy fuerte. Era una sede de cultura deportiva. Había los Juegos Istmicos que se celebraban cada 2 años y solo eran superados por los Juegos Olímpicos de Grecia. Ya usted se imagina. Corinto también, por ejemplo, como todo lugar que llama la atención de mucha gente, pronto se convirtió en un lugar donde abundaba mucho el vicio. Resulta interesante que un historiador llamado Aristófanes en el año 450 a.C., o sea, esto es importante porque esto se refiere a la Corinto antigua, no a la que estamos viendo en el Nuevo Testamento, pero la conducta se mantiene. ¿Okay? Él inventó, por así decirlo, un verbo que se llama corintiazo en griego, el verbo corintiazo, que era actuar como un corinto. O sea, él se inventó un verbo. Vamos a ponerlo en español. A ver, pero ¿cómo era actuar? ¿Cómo era Espérate, eso ahí voy, de ahí voy. actuar? Pero vamos a ponerlo en español. Es como que yo me invente un verbo, corintiar. Ah, ahí está la gente corintiando. O como decir aquí en Miami, los mayameros, los mañameros. Bueno, ¿no? ahí es un gentilicio, Okay. pero en este caso es un verbo. O sea, es una acción. ¿Qué era para este historiador comportarse como un corinto? Ser inmoral sexualmente. Era ser promiscuo. O sea, era una ciudad muy, no lo puedo repetir mucho, muy promiscua. Y vamos a ver eso más adelante en lecciones futuras. Mira lo que dice el comentarista Gordon Fee en la introducción a la carta a los Corintios. La sala de Asclepio en el actual Museo de Corintio ofrece un testimonio mudo de esta faceta de la vida de la ciudad, de la faceta sexual, de la promiscuidad que había en Corintio. Dice, aquí, en una de las paredes, se encuentra un gran número de exvotos de arcilla con forma de genitales humanos que se habían ofrecido al dios para la curación de esa parte del cuerpo, aparentemente devastada por enfermedades venéreas. O sea, Asclepio era un dios pagano y era el dios médico, era el dios de la medicina. El símbolo de la medicina, la varita con la serpiente, es la vara de Asclepio. Entonces, cuando usted tiene una enfermedad, usted va donde Asclepio, el dios de la salud, y decía, bueno, me duele una mano, Asclepio, sáname. Y si me sanas, yo te voy a dar una ofrenda con forma de mano, dinero, oro, por ejemplo, pero en forma de una mano. O sea, yo le ofrecí a Asclepio una ofrenda con la forma del cuerpo, la forma de la parte del cuerpo que él me había sanado. Entonces dice Gordon Fee que en el Museo de Asclepio, en Corinto, se conserva una pared entera llena de genitales masculinos. O sea, había tanta promiscuidad que había muchas enfermedades de transmisión sexual y la gente iba donde Asclepio para que lo curara y como lo curaba de esa parte del cuerpo, esa era la ofrenda que llevaba. O sea, eso te da una idea de
del tipo de ciudad que era Corinto, una ciudad rica y promiscua. Y eso puede sonar, ¿verdad?, un poquito alarmante para nosotros hoy en día, hasta que nos damos cuenta de que es la realidad de Bogotá, de Caracas, Pastor, de aquí mismo en Miami, de Ciudad de México, de Ciudad de Panamá, de Santo Domingo, de San Juan. O sea, ciudades grandes que atraen gente persiguiendo fortuna, persiguiendo éxito, y al mismo tiempo son ciudades que se corrompen por el vicio, por el dinero y por la inmoralidad. Ahora, ¿cómo influyó tal cultura de Corintio en la iglesia de Corintio? Que Pablo tuvo que... Guárdame esa pregunta para más tarde. Ok. Porque primero tenemos que ver ahora cómo el evangelio llega a esa ciudad. Tú me estás yendo ya a cuando la iglesia está fundada. Pero entonces, ¿cómo? O sea, Pablo llega a esa ciudad y te invito a que leas en tu casa Hechos capítulo 18, cuando Pablo llega a Corinto. Y en Hechos 18 se relata el ministerio de Pablo en esta ciudad. Pablo llega a Corinto, como era su costumbre, había muchos judíos en Corinto. Él llega a Corinto, predica en la sinagoga primero a los judíos, luego se va a predicarle a los gentiles y él deja fundada una iglesia y luego se va. Parece, como vamos a ver más adelante, que la iglesia en Corinto se convirtió en un espejo de la ciudad de Corinto. Y eso... A veces nosotros somos un poquito duros con los cristianos primitivos, con los libros de la Biblia, y decimos, ay, ¿cómo es posible que los creyentes de Corinto se dejaran influenciar por la cultura de su ciudad? Lamentablemente, hermano, amigo, todas las iglesias son un espejo de la ciudad en la que residen. Si usted me está viendo desde cualquier país del mundo, simplemente entre a internet y vea cómo se comportan los cristianos de otros países. Sí. Y usted dice, bueno, pero es que yo soy el puro. Mi iglesia es la tradicional, la que mantiene la fe apostólica. No. Me ha tocado viajar por varios lugares y conocer cristianos adventistas de varios países. Somos un reflejo del país en el que vivimos. Para bien o para mal, todos reflejamos los valores, de alguna manera u otra, los valores y las costumbres del lugar donde está la iglesia. Y eso debe, o sea, por eso vamos a leer Corintios. No es solamente para señalar al pasado y decir, mira cómo estos cristianos hicieron esto, aquello, y ahora Pablo los regaña. La idea es que yo me vea en ese retratado en la carta a los Corintios, porque los temas que Pablo trata en Corinto se pueden aplicar muy fácilmente a la iglesia de hoy en día. Se pueden aplicar muy fácilmente al cristianismo presente. Después de todo, vivimos también en ciudades grandes como Corinto. Con culturas similares. Con cultura similar, grecorromana. El mundo occidental está influenciado por la cultura grecorromana. Y todos tenemos ese riesgo de que la cultura de la ciudad penetre la cultura de la iglesia. Entonces Pablo funda la iglesia en Corinto. Es correcto. Y hay un detalle interesante cuando leemos el ministerio de Pablo en Corinto. Pablo tuvo mucho éxito en Corinto. Si usted lee Hechos 18, a ver, Deilín, Hechos 18 viene después de ¿qué capítulo de la Biblia? Hechos 18 de 17. Exacto. O sea, no cabe duda. ¿Por qué me haces la pregunta? Era ver si estabas prestando atención. En Hechos 17, Pablo visita la ciudad de Atenas. Sí, correcto. Y en Atenas, Pablo se va al Areópago y empieza a discutir filosofía con los epicúreos, con los estoicos, y no le fue bien. Pablo no tuvo mucho éxito. Pero cuando Pablo llega a Corinto, y usted puede ver en las cartas, por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 1:18 que él predicaba el mensaje de la cruz. Y en los versículos 22 y 23, él dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, Pablo dice, por esa razón, cuando fui a ustedes, dice, me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a él crucificado. Y uno no puede evitar llegar a la conclusión de que cuando Pablo vio cómo le fue en Atenas, dijo, en Corinto tengo que intentar algo distinto. Corinto era una ciudad tan intelectual como Atenas, porque era una ciudad grande, era la capital de la provincia de Acaya. Pero cuando Pablo vio cómo le fue en Atenas por estar discutiendo filosofía, él dice, no, espérate, cuando llegué a Corinto, tengo que intentar algo nuevo. Dice, en Corinto, yo no me puse a discutir con los intelectuales, yo me dediqué exclusivamente a hablar de Cristo y a él crucificado. Y aquí comenzamos con los detalles. Aplicaciones, ¿verdad? Número 1.
está bien intentar métodos distintos, pero ningún método va a dar mejor resultado que presentar a Cristo crucificado. La cruz de Cristo, hermano, amigo, debe ser el centro de nuestro mensaje, de nuestra predicación. Eso fue lo que Pablo hizo en Corinto y eso fue lo que le dio resultado, presentar a Cristo y a Cristo crucificado. No, y otra cosa, pastor, porque los corintios, como usted bien lo dijo, tenían intelecto, eran sabios, pero su problema no era intelectual, sino más que todo el orgullo de sentirse superiores por saber, por conocer. Y cuando Pablo les confronta con el mensaje de la cruz, ellos tenían que decir, oh, tengo que rendirme ante esa cruz. ¿Cómo me voy a rendir si yo sé mucho? Creo que por ahí es donde venían los problemitas de Corinto. Bueno, vamos a hablar ahora sí de la carta. Ahora, ¿cómo entonces cuando Pablo establece la iglesia, luego se va, regresa, se entera de los problemas? ¿Cómo la iglesia absorbió toda esa cultura de Corinto que se dejó enfermar por toda esa... Vemos en el Nuevo Testamento ese mismo patrón. Una iglesia pues era fundada por algunos de los apóstoles y luego enfrentaba dificultad. Cuando el apóstol se iba, surgían distintos tipos de desafíos. Vimos hace unos trimestres Colosenses y Filipenses, donde había otro tipo de problemas. En Corinto, y usted cuando lea estas primeras cartas se va a dar cuenta que Corinto era una iglesia sumamente problemática. Ahí había problemas de todo tipo, sí. De todo tipo. O sea, es la carta más fuerte posiblemente en cuanto a problemas eclesiásticos del Nuevo Testamento. Pastor, perdón, y que son problemas que por eso que le invitamos a que no se pierda ningún episodio de aquí en adelante, porque son problemas tan reales como los que tenemos ahora en nuestras iglesias. Es así. Y vamos a ver algunos de ellos hoy. Rapidito en la introducción. Pero sucede que Pablo se va de Corinto y cuando está en Éfeso, posiblemente en el año 55 después de Cristo, recibe un informe de la situación de la iglesia de Corinto. Y eso es lo que lo motiva a escribir la primera y la segunda carta a los Corintios. Un par de detalles antes de que me leas primera de Corintios 1 y 2. Un par de detalles. Número 1. Antes de leerme Corinto. Léeme primera de Corintios 1:11 y 7:1. Los estudiosos creen que Pablo escribió por lo menos 4 cartas a los Corintios. Sí. Solo nos han llegado 2, ¿ok? Y esto era muy, muy común. Primera de Corintios es posiblemente el tercer documento de todo el Nuevo Testamento. Guárdame esa idea porque en unos minutitos la vamos a ver. O sea, Pablo escribió primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, que son los primeros 2 libros de todo el Nuevo Testamento en escribirse. Mateo no fue el primero. El orden en el que están en la Biblia no es el orden en el que fueron escritos. Las 2 cartas a Tesalónica son las 2 primeras de todo el Nuevo Testamento. Y la tercera es Primera de Corintios. Y luego Segunda de Corintios. O sea, esto es lo más primitivo que podemos llegar a saber del cristianismo, de una situación en una iglesia, por un libro que se haya escrito. ¿Qué pasó? Pablo estaba en Éfeso y ahora léeme, 1 Corintios 1:11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Muy bien. Y ahora 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ok, ahí ya eso lo haremos en otra lección. La última parte, déjenmela ahí para la lección 5. Creo que la 5. Fíjate lo que yo siempre digo. O sea, Pablo escribió esta carta. 2 cosas. Número 1, él recibió un informe de parte de los de Cloé, o de Cloé posiblemente, que no era una hermana chismosa, era un informe. O sea, como Pablo la menciona aquí por nombre, él no está actuando como una persona que recibe un chisme. Es un informe oficial. Posiblemente gente que viajó a Éfeso por negocios y le dio a Pablo el informe de la situación. Pero también, además del informe de Cloé, Pablo había recibido una carta de los Corintios. Él dice, 1 Corintios 7:1, miren, con respecto a los que ustedes me escribieron por carta, o sea, podemos dividir básicamente 1 Corintios en 2 mitades. Los primeros 6 capítulos es una respuesta de Pablo al informe que recibió de Cloé. Y los capítulos 7 en adelante, una respuesta de Pablo a la carta que los corintios le preguntaron. O sea, los corintios mandaron una carta preguntándole a Pablo, ¿qué hacemos con estas situaciones? Y la carta a los corintios es la respuesta. Pero no tenemos la carta que los corintios le mandaron a Pablo. No. Tenemos la respuesta de Pablo. Y esto es muy, muy importante. Entonces, Pablo escribe esta carta en respuesta a un informe y a una carta que los corintios le habían mandado. Vamos a dedicar estos minutitos ahora de Lynn a comenzar la carta. Ya sabemos un poquito
¿Dónde contexto. estamos? En tiempo, en lugar y en historia. ¿Tú serías tan amable de leerme primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2, por favor? Versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Muy bien. Y bueno, ahí creo que dice gracia y paz. Sí, ¿verdad? gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es parte de la forma normal de comenzar una carta. Okay. A ver, comencemos por el punto número 1. Si yo te pregunto quién escribió la carta a los Corintios, ¿quién escribió la carta? Según lo que tú acabas de leer. Pablo, indiscutiblemente, él fue el que la escribió. Él se está presentando. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y qué más dice después de ahí? Y el hermano Sóstenes. Bueno, tú puedes leerme Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a buscar. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Déjame ver si yo te puedo ayudar con Tesalonicenses. Pero el punto que quiero mencionar es este. La mayoría de las cartas nosotros se las atribuimos a Pablo. Sí. Pero Pablo nunca escribía cartas solo. Ah. Corintios dice Pablo junto con el hermano Sóstenes. Si usted lee Hechos 18, Sóstenes era posiblemente el principal de la sinagoga que fue golpeado frente al tribunal de Galio y se convirtió en cristiano. Mira cómo comienza Tesalonicenses, la primera carta que Pablo escribió. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¿Cómo comienza Filipenses? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, santos, yo solo quiero comenzar invitándote a pensar en esto. Y esta idea se la debo a mi amigo Cristian Cardoso, que la predicó y lo escuché, así que no es una idea propia mía. Cuando pensamos en Pablo, pensamos en un hombre, pero Pablo era un equipo. Pablo nunca andaba solo. Y usted lee las cartas y Pablo siempre decía Pablo y fulano. Sí. Pablo junto con fulano. Pablo y Timoteo. Pablo, Timoteo y Silvano. Pablo y Sóstenes. O sea, Pablo, el ministerio de Pablo no era un ministerio en solitario. Cuando leemos Hechos 18, vemos que Pablo llegó solo a Corinto. Y de inmediato vemos que se encuentra con Priscila y Aquila, que habían salido de Roma. Y luego dice que llegaron Silas y Timoteo. O sea, mínimo. La obra en Corinto le empezaron 5 personas. Pablo, Silas, Timoteo, Aquila y Priscila. Pablo nunca estuvo solo. Y esto nos debe dar un poquito de lección en cuanto a cómo hacer obra misionera. Nunca es el ministerio de una persona sola. Siempre es un trabajo en equipo. Tu iglesia es un trabajo en equipo. Correcto. Segundo, ¿cómo se identifica Pablo al inicio de esta carta? Pablo, ¿y cuál es el título que acompaña a Pablo? Llamado a ser apóstol. Puedes leerme 1 Corintios 1:1. que lo perdí aquí. Te fuiste, no. Aquí está. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Tú puedes leerme 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Y yo voy a leer 2 Tesalonicenses capítulo 1. Déjame buscarla. ¿Cómo comienza la primera carta que Pablo escribió? 1 Tesalonicenses 1:1. Esta es la primera. O sea, estamos leyendo Corinto la tercera. Mira la primera carta. ¿Cómo comienza? 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Está ya casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ok. Fíjate que Pablo aquí no dice que es apóstol. No, dice. 2 Tesalonicenses, la segunda carta que Pablo escribe. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre. Lo estoy comparando con Tesalonicenses para que ustedes vean cómo cambió Pablo de la primera y segunda carta que escribió a la tercera, que es Corinto. ¿Por qué en Corinto Pablo siente la necesidad de decir que él es apóstol? Y no solamente decir que él es apóstol, decir que él es apóstol por la voluntad de Dios. Algunos manuscritos, o sea, los estudiosos dicen que la primera frase no debiera ser Pablo llamado a ser apóstol, porque ahí, si yo digo llamado a ser apóstol, estoy haciendo alusión al Dios que me llamó. Pablo llamado apóstol, o sea, Pablo el que la gente llama apóstol. Y luego él aclara, pero no por voluntad mía, es porque Dios así lo quiso. Pero ¿por qué Pablo, que sus primeras 2 cartas simplemente saluda como Pablo, ahora se siente en la obligación de añadir su título y de dejar establecida cuál era su posición? Vamos a leer 2 versículos. 1 Corintios, léeme capítulo 4, versículo 1 al 5.
Estamos ahora, te tengo loca de Tesalonicenses. Pastor, me siento como en los campamentos de... Y no te vayas de Tesalonicenses, que vamos a volver un poquito más adelante. 4. 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores a los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Tú no sientes esa frase de Pablo como que un poquito defensiva? Sí. Hey, no juzguen antes de tiempo. ¿Y por qué ustedes me juzgan? ¿Y quiénes son ustedes para juzgarme? O sea, ese versículo da a entender que Pablo se sentía atacado por los corintios. Se sentía juzgado por los corintios. Algo así como que, ¿qué viene a nosotros a enseñarnos? Hey, sí. no me juzguen antes de tiempo. Y ahora mira 1 Corintios 9, 1 y 2. Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si pues para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? O sea, ok. Mira cómo Pablo comienza diciendo, ven acá, pero ¿y no soy yo apóstol? Sí. Bueno, si para otros no... Pablo era un ser humano. Si para otros no soy apóstol, o sea, había gente que dudaba del apostolado de Pablo. Y eso lo veremos cuando analicemos también 1 Corintios capítulo 15. Pablo tiene que afirmar su título de apóstol porque había cuestionamientos en la iglesia de Corinto sobre su llamado apostólico. Pablo dice, hey, ustedes me están juzgando en el capítulo 4 y en el 9, ¿y no soy yo apóstol? Bueno, para algunos de ustedes yo no soy apóstol, pero yo sí lo soy. Y la prueba es que yo he visto al Señor y que yo fundé la iglesia de ustedes. O sea, esa iglesia que tiene problemas, la fundé yo. Entonces, Pablo, a veces malinterpretamos a Pablo. Se siente un poquito pedante cuando Pablo comienza su carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre, esto es Gálatas creo, ni por voluntad de hombre, sino por Jesucristo. O aquí, Pablo llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Bueno, es que Pablo está respondiendo a una situación. Pablo está siendo criticado. Pablo está siendo juzgado. Y en este caso, Pablo presenta que no hay ningún pecado en usted demostrar su autoridad, demostrar su llamamiento cuando es cuestionado. A veces creemos que ser cristiano es ser pasivo y dejar que me ataquen y dejar que el otro dude de mí. Pablo dice, no, momentico. Es verdad que la gente me llama apóstol, pero no es porque yo quiero. Es por la voluntad de Dios. Para Pablo, ser apóstol no era una decisión propia. Era un llamado que él había recibido de Jesucristo. Y en otras cartas, él se va a identificar como Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo suena bonita para nosotros, pero en griego es la palabra esclavo. Un esclavo no decidía. Yo soy un esclavo, pero de Jesucristo. Yo no soy apóstol porque yo quiera. A mí me llamó el Señor. Y Pablo entonces aclara su llamamiento al apostolado. No, también, pastor, hay que recordar que los problemas que tenía Corinto, ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. Ellos tenían un exceso de gracia, como que, como Dios me salvó, yo puedo hacer y tengo permiso para todo. Y ahora Pablo tiene que decir, no, espérense, ustedes son mis hijos espirituales, aquí la autoridad la tengo yo. Suena feo, ¿verdad? Sí. Pero no. Es que Pablo era apóstol. O sea, él estaba haciendo lo que le correspondía hacer como padre espiritual. Pastor, y antes que siga, pero esto es importante para usted, mi querido amigo, que nos están escuchando y que están en una iglesia que tal vez piensan que, bueno, no hay que confrontar, amor y paz para mantenerlo. Y con esto que nos acabas de enseñar a través de estos versículos, pastor, es que cuando hay que hablar, pastor. Así mismo. Mira, el tiempo ya se nos fue hace mucho, pero tenemos que seguir. No puedo dejar de terminar con esto. ¿Puedes leerme ahora el versículo número... Léeme de nuevo, 1 Corintios 1, 1 y 2. 1 Corintios, yo estaba en Tesalonicense porque me fui feliz a Tesalonicense. Pero no la pierdas. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora léeme 1 Tesalonicenses 1:1 de nuevo.
Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses Ok. en Dios Padre. ¿Notas la diferencia en cómo Pablo se refiere a la iglesia entre una carta y otra? Sí. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Cómo le dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses? Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. de los tesalonicenses. Ujú. Ahora mira Corintio. No, aquí dice, les recalca su función como su identidad. Pareciera que ellos habían perdido, dice, ya, espérate que se me perdió esto aquí. Llamados a ser apóstoles de Jesucristo, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, Ok, a los santificados. muy bien. Fíjate esto. Con los tesalonicenses no había problema. Entonces Pablo dice, la iglesia de los tesalonicenses. Sí, la iglesia es de ustedes. Pero en Corinto había un problema. Y el primer problema que había eran las divisiones. Era un problema de facciones. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo Apolos. soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y entonces Pablo comienza la carta diciendo, Pablo, a la iglesia, Pablo había comenzado sus primeras cartas a la iglesia de Tesalónica. Ahora dice a la iglesia de Dios. Que La está en iglesia, Corinto. la iglesia no es de ustedes. La Wow. iglesia es de Dios. Ahora, la iglesia está en Corinto, pero le pertenece a Dios. Exacto. Hermano, tu iglesia Amén. es la iglesia de Dios que está en tu ciudad, está en tu barrio, está en tu comunidad, pero es de Dios. Primera gran lección al comenzar la carta a los Corintios. Hermano, la iglesia le pertenece al Señor. Impresionante, pastor. La iglesia es de Dios, la iglesia está En Corinto. en Corinto. Y ese era el problema, que estaba en Corinto. Y había muchos problemas. Y lo otro que yo quiero invitarte es, repite, léeme de nuevo el versículo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Sigue después de ahí. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo soy santificado, ¿por qué soy llamado a ser santo? O sea, ¿cómo es eso que yo estoy santificado, pero al mismo tiempo me llaman a ser santo? Si ya estoy santificado. Porque es un proceso que dura toda la vida. Oye, tú estás... Pastor, Está esto sí lúcida fue hoy. directo. Es un proceso que dura toda la vida. Pero Pablo está recordándole a la iglesia cuál es el llamado del No cristianismo. te me desvíes de la cultura. No solo con la eso. cultura. Primero, vamos a ver aquí una iglesia dividida en facciones. Una iglesia que tolera la promiscuidad, con miembros inmorales. Ujú. Personas que tienen problemas con las comidas sacrificadas a los ídolos. Personas que tienen problemas con los dones espirituales. Con el orgullo. Con el orgullo, con el diezmo con los diezmos, con la cena del Señor, con el don de Tremendo. lenguas, con la resurrección. Y aún así, y a pesar de todos los problemas que ve en Corintio, Pablo Son llama a la santificados. iglesia los santos de Santos. Corintio, Impresionante. los santificados. ¿Usted sería capaz de llamar a una iglesia que tiene tantos problemas los santificados? ¿Verdad que no? Pero, No. Pablo reconoce que la iglesia es de Dios. Y aunque el ser humano sea imperfecto y tenga errores, es llamado a ser santificado. Lo otro que quiero resaltar en este punto es que en todo el Nuevo Testamento, Pablo siempre concibe el llamamiento a Dios, de Dios al ser humano, como algo que va de la mano con la conducta. Yo no puedo recibir a Cristo como mi Señor y seguir comportándome de la misma manera. Y es lo que veremos ahora en Corinto. Un llamado a cómo vivir el llamamiento cristiano. Tener coherencia. Tener coherencia entre Auténtico. lo que Dios Ajá. me ha llamado a hacer y lo que yo me Hago, comparto. digo y acá. Y con esto en mente vamos a terminar con el versículo para memorizar. Es que allá iba, pastor, porque como usted bien lo dijo, aún con una iglesia con tantos problemas, y tal vez hoy, escuchando al pastor Jorge Luis y este repaso de la lección, tal vez, no sé, llega a tu mente tu propia iglesia y dirás, bueno, mi iglesia está justamente pasando por tantos problemas. Lo que dice el versículo de memoria, que por ahí creo que vas, cuando el mismo Señor le dice a Pablo en una visión nocturna, No no tenga miedo. temas. No temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Tú te imaginas a Dios diciéndole a Pablo en una ciudad promiscua, Inmoral. donde la gente se vende por dinero, donde la iglesia tiene tantos problemas? Dios decir, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Wow. Cuando tú sales a las calles de tu ciudad, Medellín, Bogotá, Panamá, México, Tegucigalpa, Santo Domingo, Ciudad de México, Miami, Nueva York, y ves los vicios que hay en la ciudad, ¿cómo cambiaría tu forma de ver Sí. tu ciudad si Dios te dijera, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad? Pastor, y Cuando sin tú ir tan miras la lejos. iglesia defectuosa, Ujú. y aún así Dios dice, yo tengo un pueblo en esta ciudad. Y eso es lo último que quiero dejar contigo al iniciar Primera de Corintios. Sí. Vamos a ver una iglesia problemática, una iglesia con desafíos, pero aún así Dios no tiene ningún problema con decirle a Pablo, yo
tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tu iglesia puede ser la peor iglesia que tú conozcas, pero Dios tiene pueblo ahí. Amén. Tu ciudad puede ser la ciudad más promiscua, más peligrosa, más insegura de tu país. Y aún así Dios dice, yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Interesante. Dios siempre tiene un pueblo. Y tú y yo estamos llamados a formar parte de ese pueblo. No, y vemos a las personas con otros ojos. Y si esto te ha llamado la atención, si esto es el abreboca de todo lo que vamos a estudiar durante 3 meses, yo te queremos invitar a que no te pierdas ningún episodio. Esto simplemente fue la primera lección, la introducción a lo que vamos a ver, con más detalle los problemas y cómo Pablo abordó cada problema en los episodios siguientes. Así que no te pierdas de estos episodios. Pastor, una palabra finales, ya el tiempo se nos fue, para que aquellos que nos están viendo, pues se sigan animando para estudiar junto a nosotros las cartas de Corintios. Recuerda que Dios te llamó a ser santo ahí donde estás, y que tú formas parte del pueblo de Dios. Y que la iglesia, citando a Elena G. de White, aunque parezca debilitada e imperfecta, es el único objeto en este mundo al que Dios concede su suprema consideración. Así que sigamos avanzando sabiendo que Dios tiene pueblo y que tú y yo somos llamados a formar parte de ese pueblo. Amén. Dirígenos en una oración final, por favor. Padre, gracias porque nos permites iniciar un estudio más de, en este caso, las cartas de Pablo a los Corintios. Te pedimos que nos ayudes a estudiar y a aprender y a aplicar estas lecciones a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.